vamos a agradecer el espacio en este contexto de los festejos de los 10 años de nuestra carrera, este espacio de ideas humanas que nos han cedido para poder hacer esta presentación. Aquí quiero presentar a las coordinadoras. La directora de nuestra carrera, de la licenciatura en arte escénico, va a entrar después porque tiene una reunión, y ella va a poder entrar después y va a participar. Lamentablemente tenía comprometido este horario, pero tenemos a nuestras coordinadoras, Anita Castro Merlo, que es la coordinadora de danza, y Sofía Pelliza es la coordinadora de teatro. Así que les cedo la palabra a ustedes para darles la bienvenida a nuestro invitado y después unas palabras que va a decir Ximena también. Adelante. Bueno, comienzo por aquí. Buenas tardes a todos, la verdad. Buenas tardes, Juan Ignacio, nuevamente. Esto es una formalidad. Es un placer que puedan suceder estas actividades, aún estando dentro de este contexto, de manera global. Me parece muy interesante. Gracias, Paulina, por siempre estar buscando por estos espacios. Y espero, bueno, desde la carrera, desde la licenciatura, que sea realmente un encuentro enriquecedor. Son un montón los inscriptos. Es muy interesante la participación de los estudiantes, los docentes, los graduados, para que podamos llevar adelante estos lugares y sobre todo sentirnos un poco también contenidos y acompañados dentro de todo lo que es esta situación a nivel provincial, en el caso de La Rioja, a nivel nacional, y en el caso de todos los que estamos aquí, y a nivel mundial también, que está bueno poder unir lazos y poder contenernos, aunque sea en estos espacios de mosaicos virtuales que nos permiten recordar un poco también lo humanos que somos dentro de todas estas posibilidades. Así que, sin más que decir, agradezco el espacio, agradezco a Juan Ignacio realmente por su tiempo y su predisposición para poder realizar esta conferencia, a Paulina por haberla convocado, a Ximena, y espero que sea un encuentro realmente enriquecedor. Así que bueno, vamos a escuchar, estamos muy ansiosos también por escuchar y por aprender. Bueno, gracias, Sofi. Anita, tu momento. Estar ahí celebrando con nosotros 10 años de la carrera, nos encontró en este tiempo y en este espacio para compartir. Raro, nuevo, desconocido, pero bueno, hace posible también que muchas personas estemos reunidas en este lugar, que quizás de otro modo no hubiera sido fácil encontrarnos aquí, pero bueno, celebremos también de esta manera. Bueno, por supuesto, gracias a Juan por estar ahí, gracias a Pauli y a Ximena por coordinar la actividad, y sobre todo gracias a todos los que han estado en la carrera durante estos 10 años. Lo lindo aquí es que nos estamos encontrando con egresades, con estudiantes, con profes que han pasado por la carrera y que ya no nos acompañan, pero están aquí con nosotros compartiendo este espacio que es hermoso, la verdad. Una gran alegría que seamos muchos para estar compartiendo. Así que agradecidos por estar ahí, por disponer de este tiempo de compartir. Nada más, un gusto recibirlos por aquí y esperemos que nos encontremos pronto para darnos abrazos y besos. Gracias, Pauli. Gracias, Anita. Y ahora le dejo la palabra a Ximena, que ella, bueno, trabajamos juntas desde hace muchos años. Ella forma parte, digamos, del equipo de cátedra, de nuestras cátedras de análisis históricos críticos de la danza, y que ahora está comoderando en esta circunstancia. Todavía no dejamos que hable Juan Ignacio, pero en breve prometido que vas a hablar. Y adelante, Ximena, con tus palabras, y después sigo y después lo dejo a Juan Ignacio. Adelante. Bueno, gracias, Pauli. Positivos y que nos brinda estas posibilidades de encuentro que capaz de otra manera no hubieran sucedido o se hubieran dificultado un poco más. La verdad es que me genera mucha alegría esta celebración de los 10 años de la carrera.
y ver el crecimiento en lo artístico en nuestra provincia. Y en ese sentido es muy especial ver a todos los estudiantes acá presentes, a docentes de la carrera, a docentes que son de la provincia, a docentes de afuera, y a muchos otros referentes del arte de nuestra provincia que nos están acompañando, así que gracias a todos ustedes, y espero que juntos disfrutemos de este momento. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, gracias, Ximena, y aquí veo, he leído ahí que decía el Krulsich presente, o sea, no solo hay colegas que viven en otro país, no sé a qué hora será en Estados Unidos ahora, pero lo importante es que nos están acompañando. Entonces, por supuesto, antes de darle la palabra a Juan Ignacio, me interesaría leer brevemente, así, muy escuetamente el currículum de él, como para que quienes no lo conocen puedan conocer un poquito más la trayectoria que él hace. Y bueno, realmente uno se siente de fiesta cuando comparte esto que recién decían. Hay colegas, decía Anita, hay colegas que ya no están, compañeras queridas, profesoras que ya no están en la carrera, pero que siguen estando, miren cómo nos acompañan, ¿no? Así que nuestro agradecimiento tanto a Maura, Dani, que están ahí, y a todos los colegas que están de todos lados y que vinieron a festejar. Bueno, Juan Ignacio Vallejos es doctor en Historia por la EHESS de París e investigador del CONICET. Su investigación se focaliza en la relación entre danza, performance y política, y en la dramaturgia de la danza contemporánea. También escribe crítica de obras escénicas para la revista Otra Parte, colaboró con varios coreógrafos como Dominique Brun, Fabián Gandini, Victoria Castelvetri, Eugenia Esteves, Marina Sarmiento y Diana Sheinbrück. Trabajó como docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nancy II, en la EHESS, en el Centro Nacional de Danza de Francia, y fue mentor del Laboratorio de Acción del Teatro General San Martín en 2019. Ha sido invitado como conferencista en la Universidad de Lille, en la de Temple, la de Nueva York, la de Nueva York. Es coordinador del área de investigaciones en artes performáticas del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. Sus artículos han sido publicados en la revista Dance Research Journal, en EADEM Utrecht Europa, Repères Cahiers de Danse, Musicorum y Cuadernos 18istas, entre otras. También dirigió y contribuyó a varias obras colectivas, entre ellas el Bloomsbury Companion Dance Studies, disculpen mi inglés. Tradujo el libro de Marc Franco, Danzar el modernismo, actuar la política, que les recomiendo, y ahí está Marc Franco escuchándonos también, y escribió el estudio introductorio. Su libro, El filósofo de la danza, será publicado próximamente por la editorial Miño y Dávila. Así que bueno, en este ansiado momento, Juan Ignacio Vallejos, te damos la palabra, y si podemos silenciar nuestros micrófonos en buena hora, así que así todo funciona bien. Bien, y yo muestro las imágenes. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Se escucha la invitación. Y antes de empezar, lo que quisiera decir un poco también al pasar, pero bueno, me siento en obligación de hacerlo, es que con mis compañeros de CONICET estamos hoy de paro, en realidad. Es una jornada de paro y movilización por un reclamo salarial que estamos teniendo. Así que bueno, nada, quería nombrarlo porque me parece algo importante también. Así que bueno, voy a comenzar ahora con la conferencia. Está basada en parte en un artículo que publiqué el año pasado en la revista Dance Research Journal. Después, un segundo que me instalo los teléfonos. Sí, no hay problema. No, perfecto. Perdón. Ahí está. Bueno, aprovecho a saludar. Aquí estoy, Paulina, Ay, equipo, está Vivi. Juan Ignacio.
Hola, hola, hola. Bienvenida. Gracias. Ya comenzó. Ahora, perfecto. ¿Me escuchan y me ven y está todo bien? Perfecto. Sí, se escucha mejor, seguro. Bueno, Sí. está bien. Bueno, Ahora voy a... Juan Ignacio, no pudiste ver, pero ahí está Viviana Fernández, que es la directora de la carrera y que recién entró y te dio la bienvenida mientras estabas en tránsito. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Hola Juan, vamos, no se preocupen, vamos. Bueno, entonces empiezo. Sí, voy a ver si puedo ubicar el teléfono en algún lado para no tener que estar con el teléfono en la mano todo el tiempo. Entonces, en esta presentación voy a trabajar sobre la idea de precariedad, el concepto de precariedad, a partir de 3 estudios de caso que implican, en cierto modo, tres formas de concebir y de entender esta cuestión de la precariedad, y que aborda cuestiones, por un lado, relacionadas con las condiciones de trabajo, luego con la historia y también con la estética. O sea, el objetivo de este enfoque triple es subrayar el hecho de que estas tres dimensiones, trabajo, historia y estética, operan simultáneamente, desde mi punto de vista, y determinan, de algún modo, la forma en la cual concebimos las artes escénicas y en particular la danza contemporánea en el contexto local. La precariedad en los últimos años se convirtió en un tópico bastante común dentro de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? En particular, en el campo de los estudios de danza, el concepto fue teorizado por autores como Randy Martin, que es un investigador norteamericano, y la artista e investigadora brasileña Eleonora Fabiao. Randy Martin introduce el concepto en un artículo del año 2012 que se llama Una danza precaria, una socialidad derivada. Según su punto de vista, la precariedad puede tener una consecuencia positiva inesperada a través de la difusión de prácticas políticas de autoproducción, autoorganización y autorrepresentación. Desde una perspectiva similar, Eleonora Fabiao, en su artículo del 2010, sobre la precariedad y la performance, 7 acciones para Río de Janeiro, explora la precariedad como una herramienta conceptual y como un material de trabajo artístico. O sea, en lugar de considerar la falta de recursos como una debilidad o algo a evitarse, según la lógica del capitalismo, Fabiao propone valorar la precariedad investigando su fuerza política, su poder estético y su energía filosófica. Ella, de algún modo, lo que hace es oponer el concepto de precariedad al de lo efímero, ¿sí? Que es en las artes escénicas, que es un concepto que fue teorizado anteriormente por Peggy Phelan, ¿no? Dentro del estudio de performance. Bueno, hay otros teóricos también que estudian la precariedad, como Isabel Lorey y Boyana Kunst, ¿no? Mi investigación personal sobre la precariedad está influenciada por estos trabajos, pero la verdad que tengo una percepción menos optimista del concepto. O sea, desde mi punto de vista, la precariedad no puede ser desligada de cierta experiencia de sufrimiento que genera, más allá de su potencialidad creativa, que no la desconozco tampoco. En este sentido, yo no trato de proponer una nueva definición de la precariedad, sino intentar proponer un nuevo uso del concepto que nos permita entender ciertas cuestiones que para mí son fundamentales, en el caso de la danza en Buenos Aires, que es mi tema de investigación, pero también de otros contextos periféricos. En fin, bueno, la etimología de la palabra precariedad, precarius en latín, se remonta a la antigüedad, ¿sí? La palabra originariamente significa obtenido por preces. Preces son oraciones elevadas a la divinidad, ¿no? Y comparte la misma raíz que el verbo prier, o sea, en francés que sería orar, ¿no? El precarium en sí, o sea, la definición del derecho de la palabra precariedad, el precarium, es un sistema de tenencia de la tierra que existía a fines del Imperio Romano, en el que alguien recibía una propiedad durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero era una concesión que permitía al propietario original de esa tierra reclamarla y desalojar al beneficiario en cualquier momento.
Entonces, como resultado se decía que la posesión de la tierra por parte del beneficiario era precaria. ¿Sí? Hoy en día, si lo buscan en un diccionario jurídico, la palabra precarium, ¿sí? Precario, dice, es lo que se concede en uso al que lo solicita con preces y por tanto tiempo cuanto lo tolere el concedente. ¿Sí? Es una concesión revocable, concretamente. Esto se aleja un poco de la idea más común que podemos tener de lo que significa la palabra precario, que generalmente la asociamos a algo que es pobre o inestable. ¿Sí? Ahora bien, lo que me gustaría proponer es que esta idea de la precariedad está directamente vinculada con una especie de deuda, es decir, con la condición de estar endeudado con una autoridad. ¿Sí? Es una deuda que no es concebida para ser saldada. ¿Sí? El único propósito es mantener a la persona precaria en la imposibilidad de acceso al bien que le fue otorgado. ¿Sí? Es decir, que el contradón de este bien gratuito es precisamente el de asumir una condición de endeudamiento que no puede ser resuelta. ¿Sí? Esto es lo que de algún modo, para mí, define esta cuestión de la precariedad. Entonces se accede así a una porción de tierra que puede ser retirada en cualquier momento, y con la palabra tierra me gustaría referirme no solo a un hogar para habitar, sino también a un espacio de trabajo, a un terreno. ¿Sí? Ahora bien, quisiera como contrastar este concepto de precariedad con las ideas del sociólogo italiano Maurizio Lazzarato en su libro La fábrica del hombre endeudado. ¿Sí? Lazzarato habla del hombre endeudado, no le llegaron al estudio de género todavía, pero pensemos el ser humano endeudado, funciona igual. Entonces, para Lazzarato, el endeudado, o sea, la endeudada, es la figura subjetiva por excelencia del capitalismo moderno. ¿Sí? Su análisis sobre el neoliberalismo se inspira en los escritos de Nietzsche sobre la genealogía de la moral. En ese libro, Nietzsche sostiene que la constitución de la sociedad y lo que él llama la domesticación del hombre, del ser humano, resultan de la relación entre acreedor y deudor. ¿Sí? Esta relación representa el paradigma de las relaciones sociales para Nietzsche. En consecuencia, la tarea de una comunidad o de una sociedad a lo largo de la historia ha sido la de generar una persona capaz de pagar sus deudas. Según este enfoque nietzscheano, que me parece muy interesante, el orden social o el poder, podría decir en términos Foucaultianos, es concebido originariamente como un problema moral. Entonces, de este modo, y retomando lo dicho anteriormente, el cuerpo precario podría concebirse como un cuerpo moralmente endeudado. ¿Sí? Bien. O sea, en general, cuando hablamos de precariedad, hablamos de una situación de inestabilidad económica. ¿Sí? Es una condición material, ¿sí? Pero la precariedad también genera una forma de subjetividad, es decir, una autopercepción precaria. El poder no solo está articulado por la estructura económica que produce la precariedad, sino también por una dimensión sociocultural y sensible que produce subjetividades precarias. Es decir, sujetos que aceptan la precariedad como un elemento constitutivo de su percepción de sí. Hay una razón para esta aceptación a nivel individual, ¿sí? Una justificación moral. Yo diría que es el hecho de sentirse en deuda con una forma de poder. Es el sentimiento subjetivo de tener una obligación con una autoridad superior. ¿Sí? Por lo tanto, me parece que propongo que la manera de revertir la precariedad es negar la condición de endeudamiento que la produce. La subversión de la precariedad implica la negación de una deuda. ¿Sí? Esa es como la hipótesis, si se quiere, en general, que quisiera proponer. Entonces, los estudios de caso que voy a proponerles demuestran estos tres modos diferentes de precariedad y de subvertir la precariedad, entendidos como consecuencias de un endeudamiento sensible y material. En realidad la presentación que voy a hacer invirtió el modo en que se dio la investigación, porque
de algún modo, es como que llegué a estas ideas luego de haber analizado los casos que les voy a contar después. Entonces, es como si fuese una especie de concepto situado de la precariedad que les propuse. Bueno, antes de avanzar con el análisis de casos, quiero avisar, señalar dos elementos que también hacen un poco al enfoque. Uno es que, en cierto sentido, estoy intentando poner en práctica ciertas ideas propuestas por el historiador indio Dipesh Chakrabarty, cuando dice que el pensamiento europeo es a la vez indispensable e insuficiente para ayudarnos a analizar las experiencias de la modernidad política en las naciones no occidentales, y que debe ser renovado desde y para los márgenes. O sea, mi objetivo fue, de algún modo, reinterpretar este concepto de precariedad desde y para el campo artístico de mi ciudad. Después quisiera aclarar dos cosas. Utilizo el término periferia para referirme a los espacios que se encuentran en ciertos espacios artísticos que se encuentran en una situación de subalternidad económica, cultural y simbólica con respecto a otros espacios que pueden ser considerados centrales o hegemónicos. Mi interpretación de la relación centro-periferia, que es una relación también bastante discutida, hace referencia en definitiva a la idea de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, del sociólogo peruano Aníbal Quijano, que supone la determinación, que implica en su desarrollo, la determinación de la cultura europea como modelo cultural universal, ¿sí? como una norma, estoy citando acá a Quijano, como la norma orientadora de todo desarrollo cultural, especialmente intelectual y artístico. En este sentido, me parece que el tema que engloba un poco toda la presentación es lo que llamo la colonialidad del canon estético, es decir, el modo en el cual los valores estéticos que portamos se inscriben en la colonialidad del poder, ¿sí? Una última observación que quisiera hacer es que lo europeo no se refiere a una nacionalidad específica, ¿sí? Sino a una concepción universalista y universalizante, ¿sí? Volviendo una vez más a Quijano. Entonces, una concepción universalista y universalizante que considera las desigualdades como una expresión necesaria de que tiene causas naturales y no como el resultado de luchas de poder. Entonces, eso quisiera también aclararlo cuando hago referencia a Europa o al europeo, no estoy hablando del continente, de los países, de una nacionalidad específica, sino de una forma de pensar, ¿sí? Bien, entonces voy a ir al primer caso. El primer caso del que voy a hablar trata sobre el activismo artístico y político ligado a la relación entre danza y trabajo en Buenos Aires. El debate sobre la idea del bailarín como trabajador nace en el año 2002 con la publicación del libro The Work of Dance, El trabajo de la danza, de Marc Franco, que está con nosotros. Luego, en el 2012, se publica un número especial de la revista Performance Research, también sobre la relación entre trabajo y performance, esta vez editado por Gabriel Klein y Bojana Kunst, que de algún modo reintrodujo este tema en el campo de la danza y la performance. Luego salió publicado en 2015 el libro de Bojana Kunst, Artist at Work, también, que es un libro que tuvo mucha repercusión. Entonces, uno de los temas que surgió de estas publicaciones es la concepción del artista como una especie de ejemplo ideal del trabajador moderno post-fordista, ¿sí? Que es apreciado por su constante adaptabilidad a las nuevas formas de trabajo y a la inestabilidad, de algún modo. En el post-fordismo, potencialmente no hay ninguna diferencia entre trabajo y vida personal, ¿sí? O sea, no se espera que los trabajadores conciban al trabajo como algo que tienen que hacer para ganar dinero. El trabajo tiene que ser un fin en sí mismo, esta idea de la autorrealización, ¿no? Entonces, la forma en que un artista se representa su trabajo encaja perfectamente en este patrón, ¿sí? El artista deviene el paradigma del trabajador sobreexplotado de los tiempos modernos, lo que implica también mecanismos de autoexplotación.
Y acá hago referencia también al trabajo de otras autoras como Ana Bujanović o Bojana Cvejić, ¿no? O sea, el punto central de ese dispositivo me parece que tiene que ver con cierta idea de explotación del narcisismo. Hay un elemento ligado al narcisismo ahí, pero que, bueno, sería para otra presentación. Bien. Ahora, lo que querría señalar es que un sistema similar de producción existió en Argentina desde la década de 1940. Los dos principales modos de producción y trabajo de la danza que se establecieron en ese momento son el modo oficial, asociado con el ballet, y desarrollado por teatros patrocinados por el Estado, como el Teatro Colón, y el modo no oficial, también conocido como la danza independiente, ¿no? Asociado fundamentalmente a la danza moderna y contemporánea. En los 40, los bailarines profesionales del ballet comenzaron a ser contratados por el Estado, mientras que los bailarines modernos permanecieron en una situación laboral precaria, en cierto punto. De algún modo, como que los bailarines de danza moderna y contemporánea aceptaban vivir en la pobreza o tener un segundo trabajo para desarrollar su carrera artística a través de una cierta, o sea, en base a una cierta ideología que encarnaba el arquetipo romántico del artista como una persona que está por fuera de la sociedad, ¿sí? Que no espera el dinero y que está motivada únicamente por su dedicación o devoción por el arte. Por esta razón, en la comunidad de la danza argentina, los mecanismos de autoexplotación característicos del posfordismo se fusionaron con una tradición ya establecida de abnegación y una dificultad, yo diría, moral, para visualizar la danza como una carrera digna de una retribución material. Podríamos interpretar que el artista o el bailarín en este contexto se siente subjetivamente en deuda con la sociedad, ¿sí? Porque su trabajo es visto como económicamente relevante o que no tiene un peso económico suficiente. Entonces, muchos autores consideran que la precariedad es un rasgo que caracteriza no solo a la economía, sino también a la cultura del siglo XXI. Isabel Loray, por ejemplo, sostiene que la precariedad no es un accidente, sino que es una forma de gobierno. No es una excepción, es la regla en nuestras sociedades. Por consiguiente, el acto de gobernar siempre implica negociar el grado de precariedad que una sociedad determinada está dispuesta a soportar sin llegar a ser ingobernable. Ahora bien, lo que yo creo es que en el contexto argentino hay otro elemento que complementa la precariedad, que es la figura de la exclusión, considerada como un fenómeno socioeconómico y cultural también, ¿sí? Podríamos decir que la precariedad se refiere a una situación de inestabilidad, mientras que la exclusión alude a una marginación permanente con respecto al sistema social y político. De hecho, la exclusión también es una marca constitutiva de las sociedades del primer mundo, digo. Por ejemplo, en el caso de los migrantes indocumentados, ¿no? O sea, la situación de los excluidos revela otra dimensión del problema, ya que pone de relieve los mecanismos a partir de los cuales los individuos se convierten en actores políticamente visibles y legítimos en un contexto determinado. Durante los años 90 en Argentina, el movimiento de los desempleados, por ejemplo, se enfrentó con este desafío, ¿no? O sea, en general, la exclusión social es una categoría muy importante en las ciencias sociales en Argentina. Y me interesa mucho este concepto porque, por ejemplo, Loray propone que se puede construir una alternativa política desde la precariedad, que es necesario, de hecho, construirla desde la precariedad, pero lo que me parece que hay que asumir es que puede construirse desde la precariedad, pero no desde la exclusión. O sea que es necesario negar la exclusión para poder devenir un actor político. Y justamente yo creo que es el problema al que se enfrentan los bailarines no oficiales en Argentina. Esta idea de que la danza no es considerada un trabajo productivo, ni los bailarines no oficiales son considerados 100% trabajadores, ¿sí? Por la mayoría de las instituciones culturales, políticas e incluso laborales del país. Entonces, lo que diría como consecuencia como conclusión es que los bailarines habitan el mundo del trabajo de una manera precaria.
Se les puede decir de un momento a otro que lo que hacen no es trabajo, ¿sí? Y en eso pienso que es un tema bastante palpable, porque de hecho el año pasado, hace unos meses, no me acuerdo en qué situación, después alguien en los comentarios seguramente lo va a saber mejor que yo. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, ofreció a los bailarines un contrato como voluntarios, por ejemplo, para realizar obras de danza, ¿no? Es decir, que esta idea de la negación de la condición de trabajador de ciertos artistas escénicos es algo que es cotidiano, real, ¿no? Más allá de varios casos que conozco de amigas artistas que tienen que trabajar incluso en instituciones como el Colón de forma totalmente precaria e incluso muy peligrosa para su salud, ¿no? Pero bueno, me gustaría señalar que como respuesta a esta condición, hay muchas organizaciones que surgieron en los últimos años. Voy a nombrar algunas solamente, pero muchos de ustedes seguramente las conocen y muchas veces muchos de ustedes seguramente militan también en muchas de esas organizaciones. Uno es el Foro Danza en Acción, después el otro es la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, bueno, Cocoa Datei, que es una organización que viene ya de los años 90, el Movimiento por la Ley Nacional de Danza. O sea, yo creo que todas estas experiencias, todas estas organizaciones de los últimos años que también se relacionan con lo que fue la creación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea en el 2009, que es una experiencia que de algún modo nace de un reclamo laboral. Hay un documental muy interesante sobre la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Todas estas, estas iniciativas, de algún modo, hablan de la subversión de una condición de precariedad, ¿sí? Subvertir la precariedad en este plano podría resumirse en una consigna que formó parte de muchas de estas movilizaciones, que es danza es trabajo, ¿no? Esto me parece que es una frase que resume un poco todo esto. Bien, el segundo estudio caso al que me querría referir tiene que ver con la historia más que la historia, la historiografía, si se quiere, de la danza en Argentina. Y se relaciona con la obra de una coreógrafa cordobesa que se llama Marina Sarmiento, y la obra se llama Eir, y está dedicada a Iris Scaccheri. Entonces, a ver, como afirma Susana Cambuti, la danza escénica en Argentina siempre estuvo condicionada, desde el principio del siglo XX, por un cierto eurocentrismo. Fue concebida como un instrumento para imitar la cultura europea y contribuir así a la modernización del país. Me parece interesante esta idea de pensar la idea de la modernización como europeización, ¿no? Es algo que es directamente el enfoque de Quijano, ¿sí? Por otra parte, lo que llamamos historia universal de la danza es de hecho la historia de la danza europea y norteamericana, ¿sí? Y en este sentido, yo creo que hay algo que es muy destacable, que es la idea de que muchos historiadores de la danza, pero también el relato de muchos artistas, en esos relatos, la cuestión más importante para cierto discurso histórico de un país periférico como el nuestro, ha sido determinar el lugar de la danza local en este universal, ¿sí? En esta historia universal, ¿no? Bien, y de ahí se desprende también toda esta metodología de la historia como recepción, ¿sí? De pensar la historia de la danza como recepción, como una mecánica de la recepción. Bien, entonces como dije anteriormente, la colonialidad del canon en la historia de la danza periférica podría entenderse como una expresión de la colonialidad del poder entendida por Aníbal Quijano, ¿sí? También podría considerarse como una forma de mimetismo postcolonial, la idea de mimicry, que es teorizada por Omi Baba, ¿sí? Es como la forma en la cual una sociedad colonizada imita e incorpora la cultura de los colonizadores, proporcionando un otro reconocible para el colonizador, ¿sí? Es un concepto bastante complejo el de mimicry, pero tiene un poco esta idea de proporcionar un otro
reconocible, aceptable para el colonizador. Ahora bien, siguiendo a Frantz Fanon, lo que quisiera destacar es que el colonialismo es el resultado de la imposición irreflexiva de una cultura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una fuerza que actúa en la subjetividad del colonizado. Entonces considero que es en ese territorio sensible en donde se juega la lucha contra el colonialismo estético, ¿sí? Es una disputa por la percepción y por la sensibilidad. Esto me parece importante tener en cuenta. Ahora bien, volviendo a este problema historiográfico, la precariedad de la danza periférica también proviene de su precaria... bien. Entonces, la precariedad de la danza periférica proviene de su precaria inserción en la historia universal de la danza, ¿no? Su ausencia en ese relato expresa en cierto modo la idea de que la danza en los países periféricos no forma parte realmente de la danza moderna y contemporánea, o lo hace solo desde el lugar del exotismo, que es en realidad la contracara de una exclusión, ¿no? Entonces, esta concepción de la historia fue un factor determinante en la relación que tienen y que tuvieron los y las artistas, bailarines y coreógrafos argentinos con su propia historia, ¿sí? Entonces, me gustaría abordar este problema analizando la obra Eir, que es un solo de danza contemporánea dirigido por Marina Sarmiento y es interpretado por Lucía Sabloff, ¿sí? Eir es el resultado de un encargo que le hicieron a Sarmiento a finales del 2011 para La Plata Arte, que fue un programa organizado por la Comunidad Artística de La Plata, y que la idea en 2011 fue presentar una serie de piezas en homenaje a la bailarina Iris Scacchieri, que es nativa de esa ciudad. Todos saben quién fue Iris Scacchieri, por lo menos en nuestro medio. Fue un ícono de la danza de los años 60 y creo que en cierto sentido un ícono de una especie de nueva mujer argentina, ¿sí? Y un símbolo del comienzo del movimiento feminista en Argentina. Bueno, EIR fue creada en marzo del 2012 en el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino de La Plata. No sé si ahí, ya está ahí imágenes de la obra, está bien. Porque yo no estoy viendo la presentación, me estoy viendo solo a mí mismo. Voy a poner, bueno, aquí. Entonces, sí, para describir un poco la pieza, durante la pieza, que es un solo también, la bailarina evoca a Iris Scacchieri, en ciertas escenas nos muestra imágenes de ella, las acaricia como si fuese una especie de álbum de fotos familiar, reproduce algunas de las posturas de las fotos, y de alguna manera podríamos decir que intenta convertirse en Iris Scacchieri o una especie de sombra del artista, ¿sí? O sea, no me propongo aquí analizar la pieza, lo que quisiera más bien es evocar la experiencia de la coreógrafa en el proceso de composición de esa pieza. Marina Sarmiento explica estas circunstancias de su trabajo en un texto que escribió para una conferencia en 2015, y allí dice varias cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que antes de que se le hiciera este encargo, no estaba para nada familiarizada con el trabajo de Iris Scacchieri. Su creación implicó, por lo tanto, una investigación histórica, una suerte de investigación histórica. Entonces, como no tenía acceso a material de video completo o archivos sobre Iris Scacchieri, decidió basar su investigación en métodos de historia oral. Entonces entrevistó a personas que trabajaron con Scacchieri, e incluso se hizo amiga de su sobrino, del sobrino de Iris Scacchieri, que yo también conocí, es un tipo macanudo. Entonces entrevistó a personas que trabajaron, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, retomando, Iris Scacchieri seguía viva en ese momento, pero nunca aceptó conocer a Marina, nunca vio la obra, y murió 2 años después del estreno, en 2014. ¿Sí? Entonces, por una parte podría decirse que EIR es casi como el resultado de un encuentro que nunca sucedió, ¿no? Pero me parece que hay otras cosas que son muy valiosas de esta obra que quisiera señalar. La pieza no pretendía reconstruir una obra en particular de Scacchieri, sino que fue concebida como un intento de recuperar algo que Marina denominó la intensidad escénica de Iris. El título, Eir, está tomado de la ópera Las Valquirias, de Richard Wagner, que fue utilizada por Iris en una de sus obras. Eir es el nombre de la valquiria que tiene el poder de curar y resucitar.
Este título permite una primera interpretación, un poco simplona, es la idea de que Eir entra en escena para curar nuestros recuerdos del pasado, y su misión es resucitar, de un modo, a Iris. Sin embargo, o sea, no se trataría de traerla de vuelta como una imagen, sino como una intensidad, como una especie de presencia espectral, ¿sí? De esta manera, el trabajo de composición se convierte necesariamente en una exploración del cuerpo del intérprete, sus afectos, sus deseos y hasta su biografía, ¿no? Si le entendemos como un reenactment, es decir, como una especie de reactivación o reactuación, basándonos también en la definición de Mark Franco, la pieza presenta un cuerpo que desestabiliza el tiempo histórico y, cito, produce danza como un modo de conocimiento autorreflexivo y escénico dirigido a un público, ¿sí? Esto me parece muy interesante, la definición de Mark. Es la idea de entender al reenactment como una forma de conocimiento autorreflexiva, ¿sí? El cuerpo de Ir se construyó sobre una tensión entre el pasado y el presente, entre la investigación histórica y cierta búsqueda de la identidad, ¿sí? Después lo voy a aclarar enseguida, a qué me refiero con esto. En un artículo que se llama El cuerpo como archivo, André Lepecki afirma que la voluntad de archivar se hace presente en los reenactments, se refiere a la capacidad de identificar en un trabajo pasado campos creativos que aún no han sido agotados. Mariana Sarmiento parece seguir este enfoque en su trabajo sobre Iris. En lugar de intentar imitar con precisión los movimientos de Schacchieri en el escenario, que podría haber originado una obra bastante más fácil de interpretar, Sarmiento optó por esta idea de reconstruir su presencia, lo que implicaba una especie de actualización de su energía artística. Ahora bien, ¿cómo funciona el cuerpo como archivo en una cultura periférica donde el pasado no está inscripto en una historia universal eurocéntrica de la danza, y donde la cultura local se define como parte de un proceso de modernización retardado y en cierto modo inalcanzable? Se podría decir que como archivo, el cuerpo precario o subalterno, a diferencia del cuerpo hegemónico, no solo explora los campos creativos del pasado, sino que también tiene la misión de, entre comillas, curar una historia bloqueada por el colonialismo estético. Este cuerpo danzante expresa un acto de afecto, de afección hacia su propia historia. La danza se convierte en un medio para cuidar de su pasado, para rendirle homenaje, para designarlo como una historia presente. Esto me parece importante, designar ese pasado como una historia presente, ¿no? Entonces, al salvar ese pasado como su propia historia, los y las artistas logran establecer una relación con el pasado que se desprende de los relatos de la recepción de la estética modernizante europea y de la deuda cultural que acarrean, ¿no? El solo coreografiado por Marina podría estar relacionado con muchas otras piezas creadas por coreógrafos y coreógrafas argentinas, y que se vinculan a historias de la danza situadas, y que reactivan la figura de artistas locales. Por ejemplo, podría nombrar, entre otras, Itelmanía, de Josefina Gorostiza y Jimena Pérez Salerno, dedicada a Ana Itelman, Renate Virtual y sus actuales, de Susana Sperling, dedicado a Renate Jotelius, María sobre María, de Lucía Llopis, inspirada en María Fuchs, o incluso la obra Graciela Martínez, Cosas Cisnes, de Sofía Kauer y Nicolás Licera. Lo que me parece importante es que el afecto funciona en esas obras como un camino para el desconocimiento de la deuda con la historia universal europea. Esa negación de la deuda con la cultura europea funciona como una afirmación identitaria. Pero quisiera señalar que no una identidad nacional necesariamente, ¿sí?, sino de una identidad que en cierto modo es concebida como parte de una creación artística. Bien. Ya paso al tercer caso. Más o menos venimos bien de tiempo, empezamos bastante tarde. Pido disculpas si me excedo un poquito, pero bueno. Después, si hay cosas que no quedan claras, me las pueden preguntar y las puedo seguir
hablando durante la charla, porque me doy cuenta que son muchas cosas así un poco esquemáticas. Bien, en el tercer caso, me gustaría hablar de la obra de un coreógrafo argentino que se llama Fabián Gandini, que para mí nos sirve para pensar lo que sería una estética de la precariedad. En 2015 colaboré como dramaturgo, una especie de asistente teórico, en una obra de Fabián Gandini que se llamaba En la boca de la tormenta. Esa experiencia me permitió ya en el 2015 ver un poco desde dentro las condiciones en las que se produce la danza contemporánea independiente en Buenos Aires, y eso de algún modo marcó mucho mi forma de entender esta realidad. En general, la pieza, no sé si, supongo que ahí deben estar viendo imágenes de la obra, la pieza está marcada por la lentitud, por acciones sobrias, y por una suerte de rechazo de la ilusión. O sea, todo el mecanismo del artificio está expuesto, ¿sí? Se ven en escena elementos técnicos, una notebook, un proyector, una mezcladora, un amplificador conectado a dos parlantes, un grabador digital. Todos los elementos están a la vista, ¿sí? Y no hay técnicos. Son los mismos intérpretes quienes en vivo hacen la técnica, el sonido, la iluminación. Ahora bien, yo creo que el trabajo coreográfico de Fabián se convierte en una declaración política al exponer una forma de fragilidad performativa que desestabiliza el dispositivo clásico de la ficción teatral, ¿sí? Esto sí, creo que lo voy a aclarar un poco con lo que sigue. Unos días antes del estreno, el periodista Maximiliano Diomedi hizo una entrevista a todo el grupo, en la cual yo también participé, y frente a una pregunta, Fabián lo que decía era que él no estaba tomando el marco teórico de la danza conceptual, que era una moda, o que no le interesaba eso, sino que había un elemento social en lo que él estaba queriendo decir en su trabajo. Dice que de algún modo está produciendo una obra de teatro y afortunadamente había conseguido una subvención, pero que en realidad su subvención todavía no había llegado. Estaban trabajando desde una situación de vulnerabilidad económica bastante fuerte, y que esta situación estaba sugerida en la escena, pero sin convertir a la obra en una declaración demagógica. Pues para él era una precariedad que forjaba una poética. Luego, en esta misma entrevista, una de las intérpretes, que es Paula Almirón, señalaba que la precariedad de la coreografía presenta una posición ética, porque para ella plantea las siguientes preguntas, que son: ¿qué define una obra de arte? ¿Qué valora un artista en el escenario o una persona en la sociedad como una obra de arte? ¿Sí? Según ella, el marco establecido en la escena buscaba cuestionar la ideología del espectador, ¿sí? No era algo anecdótico, era un cuestionamiento de lo que se necesita ver en el escenario para considerar que aquello que se ve es arte escénico, ¿no? Ahora bien, uno de los principales problemas de la producción de danza contemporánea en Argentina es que la mayor parte del presupuesto se utiliza para pagar vestuario, los técnicos de iluminación, los decorados, la sala de ensayo, los dispositivos electrónicos, en lugar de las horas de trabajo de los intérpretes. En ese sentido, Gandini decía en la entrevista que si pudiera conseguir un presupuesto más importante, trataría de pagarle más a los artistas, porque, y lo cito, no es posible que la obra de arte gane más dinero que los artistas. Es ilógico, ¿sí? Y a mí me pareció muy interesante esa afirmación, porque de algún modo lo que se hace es personificar a la obra, como si la obra ganara dinero, ¿no? Y es muy interesante porque habla de cierto fetichismo de la obra, que bueno, si quieren en otro momento lo podemos hablar. Entonces, rápidamente, al analizar el comportamiento, si pensamos en la burguesía argentina, muchos sociólogos sostienen que la Argentina es un país de empresarios ricos y empresas pobres, ¿sí? Ahora, en el campo de las artes escénicas, la relación se invierte. La Argentina es a menudo un país de obras de arte caras y artistas pobres.
Es como si la obra se convierte a menudo en un fetiche, una especie de obra que busca estar a la altura de una estética hegemónica. La base de este fenómeno a nivel individual es la difusión del espíritu empresarial en el campo artístico. O sea, muchos artistas invierten todo su dinero en sus obras con la esperanza de lograr algún día el éxito, ¿sí? Y así la obra de arte se convierte en una especie de fetiche que coloniza y empobrece la vida del creador. Esto me parece importante subrayar, más allá de que es un poco polémico, si quieren después lo podemos discutir. Pero bueno, en la entrevista, sigo con la entrevista, Gandini enfatiza mucho que esta búsqueda de éxito condiciona la sensibilidad del artista. Y ante la pregunta sobre el éxito, dice, esta es una cita que a mí me gusta mucho de él, dice, cuando le preguntan, bueno, ¿qué piensa del éxito? ¿No? Que si hubiera querido tener éxito, y dice, no sé si quizás hubiera querido, dice, porque uno piensa que el lugar, estoy citando a él, ¿no? Uno piensa que el lugar es el festival internacional. Dice, pero qué sé yo, no sé. O te corres y decís que no te importa. Aceptar eso hace que uno diga, es esto, y desde acá construyo. Y ahí es cuando logra entidad un cuerpo. O cuando yo lo logré, dice él, ¿no? Dice, ¿viste cuando lo lográs, lo soltás y decís, no sé si quiero que me quieran? Entonces sos esa cosa. Uno está siempre queriendo eso, ¿sí? Pero hay algo que podés soltar un poco. Entonces, para Gandini, ese soltar es un prerequisito para desarrollar una especie de presencia escénica, ¿sí? Producir una obra de danza significa exponer el cuerpo del artista en el escenario, y es a partir de esta exposición que el artista hace la coreografía. Por eso, según él, los espectadores pueden ver en sus obras de danza al intérprete como una persona, así que pueden ver cuerpos con nombres, con historias, con una sensibilidad particular, ¿sí? Las condiciones de vida de los artistas forman parte de la escena. Ahora bien, Gandini no está necesariamente influenciado por autores que hayan trabajado sobre el significado político de la inmovilidad, que es un tema recontra abordado en las artes, en estudios de danza en Europa y Estados Unidos, pero su obra coreográfica está fuertemente marcada por la lentitud y por incluso la quietud del cuerpo en el escenario. Él vincula esto a una competencia del intérprete, que es la de estar presente en el escenario, estar expuesto al público, ¿no? Y esta presencia está ligada a un abandono del deseo, en este caso el deseo de triunfar, si se quiere, entre comillas, en el mercado internacional del arte. Entonces, para Gandini la lentitud no es un acto de resistencia, no hay un razonamiento estratégico detrás de esto, sino que es el medio para alcanzar la fragilidad emocional del intérprete y del espectador. Señalo esto de la estrategia porque la stillness, la quietud del cuerpo en escena, es considerado por muchos coreógrafos y muchos artistas europeos, por ejemplo, como una forma de resistencia a lo cinético del capitalismo, ¿no? Que tiene que ver un poco con el libro de André Lepecq, Agotar la danza. La estética de la precariedad en la obra de Fabián es una forma de arte que expone las condiciones de trabajo, de trabajo artístico periférico, ¿sí? Y en este sentido quisiera señalar dos cosas, que se diferencia por un lado de lo que llamo la estetización de la pobreza, que podríamos asociar al exotismo, en cierto punto, y de la consideración filantrópica o romántica del arte periférico, que se relaciona con lo que vimos al principio acerca de esta idea de la devoción del artista, ¿no? Entonces, por un lado, la estetización de la pobreza supone representar un mundo sin luchas políticas, una sociedad en la que los pobres viven en armonía con los ricos, donde la desigualdad es aceptada como un hecho natural. La estética de la precariedad hace lo contrario al destacar las desigualdades y las luchas en la sociedad. No oculta el conflicto, sino que lo expone a su manera. Y por otra parte, la visión romántica del artista celebra la dedicación y la devoción de los artistas periféricos que sufren la precariedad, suponiendo que ellos son los verdaderos artistas, porque el verdadero arte está arraigado en el sufrimiento y en el compromiso. Ahora, yo considero que esa es una postura totalmente condescendiente y cínica, en realidad, que lo que busca es confirmar la exclusión del artista periférico, es decir, su imposible participación en la contemporaneidad europea.
La estética de la precariedad no abraza el sufrimiento, sino que lo encarna como una forma de protesta. Ya para ir terminando, hay dos elementos que quisiera subrayar de la propuesta de Fabián. Primero, la idea de un renunciamiento que genera una suerte de autonomía estética. En su trabajo existe la idea de que hay algo que debe ser desconocido, ¿sí? Él lo nombra como el deseo de triunfar, de participar de los festivales internacionales. Yo creo que en ese gesto, ¿sí?, hay un acto de subversión de la precariedad generada por esta colonialidad del canon, ¿no? El segundo elemento es la referencia al público y al cuestionamiento del público. Y yo creo que es un elemento importante porque un eje fundamental de la precariedad es el comportamiento del público y su forma claramente colonialista de consumir y de valorar el arte, ¿sí? Entonces me parece que un trabajo sobre la subversión de la precariedad implica necesariamente al público, ¿sí? La pregunta que queda abierta después de esta presentación sería, bueno, sobre todo en este terreno estético, es, bueno, ¿qué viene después de este desconocimiento de la deuda, ¿no? O sea, y de qué modo puede hacerse, de qué diferentes modos se puede hacer este desconocimiento. Personalmente quisiera subrayar esto, que el camino no está en la construcción de discursos nacionalistas, ¿sí? Yo no creo que la respuesta a la colonialidad del canon está en la enarbolación de estéticas nacionalistas, que en última medida lo que hacen es reproducir lógicas colonialistas a pequeña escala, ¿sí?, como se da generalmente en Argentina, la relación de Buenos Aires con el resto de las ciudades dentro del país. Lo que creo es que subvertir la precariedad implica asumir acciones políticas y artísticas que contribuyan a lo que Frantz Fanon llama la creación de un mundo humano, es decir, de un mundo de reconocimientos recíprocos. Y ya está, y con esto ya termino, y muchas gracias. No sé ahora qué tengo que hacer. Gracias, muchas gracias, Juan Ignacio. Sí, se pudo escuchar bien. En un momento estaba presentando hasta que mis queridas compañeras me avisaron que no estaba presentando en imágenes pues, el PowerPoint, pero después volví. Fueron unos minutos nomás. Está bien. Así que, bueno, ahora dejamos el espacio. No he visto si alguien ha escrito porque tenía pantalla completa. Hubo sí. un mensaje. Sí, hay algunos comentarios, no hay específicamente preguntas, pero bueno, abrimos este espacio ahora para quienes quieran hacer alguna pregunta. Si me dejan, voy a tratar de ver si lo puedo hacer desde la computadora, porque estar con el teléfono en la mano me psicotiza un poco. Sí. Voy a tratar de ver si lo puedo hacer. Espérenme un segundo. Mientras tanto, si quieren pedir la palabra ahí en el chat, no hace falta escribir las preguntas, directamente las hacen. Muchísimas gracias, Juan, realmente hermosa la exposición. Lo que sí es esto, este espacio para bueno, un poco más de diálogo y poder preguntar en relación. Bueno, ¿se me escucha? ¿Ahora sí? Se escucha una reverberación de sonido intensa. Ahí está, creo. Ahora sí. Ahora no. Ahora. Juan Ignacio y se fue. Ahí está. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Bien, bárbaro. Se me escucha bien ahí. No. El sonido no. Tendrías que balancear el sonido ahí en la compu. Fíjate si podés hacerlo. ¿No se me escucha la voz? Se escucha raro. ¿Se escucha raro? Sí, con eco. A ver. ¿Con eco? Si pudieras volver
al celu, apoyás el celu en alguna parte, en algún Algo, libro. bueno, sí, lo intenté. Bueno, voy a... Pasa que no lo veo en el... Claro. en- Yo no lo he entrado, inclusive, así que te conviene. voy a meterme acá, así por lo menos puedo ver desde acá y me conecto por el teléfono. Ok. Bueno, mientras tanto, si quieren alguien ir haciendo sus aportes en el chat, si no, simplemente Ahí cuando está Anita, logremos que que Juan Manuel vuelva, simplemente pueden desmutearse y hacer alguna pregunta o algún comentario. aquí Anita Castro Merlo, después Anita habla directamente. Pues decilo vos, Anita, ya que estás. Bueno, lo digo yo, 2 o 3 cositas en relación a estos ejes que ha estado desarrollando Juan, que me parecen súper interesantes, el análisis. Hay algo, yo estoy participando actualmente del Movimiento Federal de Danza, y hay algo que cuesta mucho en este primer eje que desarrollabas acerca del trabajo, hay algo que cuesta mucho de la autopercepción como trabajadores. Quien no está formando parte de un elenco municipal, provincial, de la jurisdicción que sea, cuesta mucho que se autoperciba como trabajador de la danza. Eso es lo que hemos estado viendo, que es bien sintomático. Después, en relación al último eje, en el que hablabas de la obra como un fetiche, el año pasado participé de un festival, me invitaron a participar de ahí, y quiero leer este mensaje porque me pareció también bien sintomático de esto de que estabas hablando. Después de que terminó el festival, los intérpretes, performers, recibimos un mensaje con el detalle de cómo se habían dispuesto los gastos. El festival había recibido un subsidio, obviamente pensemos que siempre es un pequeño subsidio, y cómo se habían dispuesto los gastos. Para disponer esos gastos se pensó un sistema de puntos. Y cómo estaba, los puntos que se disponían para los performers, nosotros ganamos solo medio punto. Y eso equivalía a unas pocas monedas. Y hacia el final nos expresaban esto: hubiésemos querido que sea más, pero bueno, creemos que la experiencia compartida es lo más rico que nos dio este festival. Gracias por haber sido parte y por apostar a este proyecto. Y cuando yo leí ese mensaje en voz alta, mi hija de 12 años dijo: sí, todo muy lindo con la experiencia, pero queremos cobrar también. Y lo último, y esto es una pregunta, me interesaría que profundices un poco en esto de la identidad, esto que estaba preguntando recién, esta afirmación identitaria que está posibilitada por esta cuestión afectiva, que no estaría, o que no estaría anclada en un nacionalismo, o que no iría hacia un nacionalismo. Si podrías profundizar un poquito más, me interesa esta cuestión de lo identitario, pero no en relación a un nacionalismo. Estás muteado, Juan. Ahora sí, ¿ahora se escucha? Sí, sí, a mí lo que me... Es un tema, o sea, yo todo lo que estuve presentando acá son cosas que estoy investigando actualmente, ¿no? O sea, son temas que continúo investigando. Y entonces, de algún modo, es como que son temas que van evolucionando y van cambiando. Lo que me parece es que muchas de las reacciones o de los trabajos que cuestionan o que ponen de relieve este problema del colonialismo estético, de la especie de colonialidad del canon, ¿no?
terminan oponiéndole a esa problemática la idea de reivindicar la danza nacional, la danza argentina, la danza regional, la danza latinoamericana, o sea, esta idea de como cierta reivindicación nacionalista, un poco, ¿no? Y el problema que yo veo en esa reivindicación nacionalista es la construcción de ese nosotros nacionalista. Porque digo, ¿qué es la danza argentina? O sea, caemos en una especie de construcción universalista, en cierto punto, que replica la misma lógica de la danza universal a pequeña escala. Sí, la danza argentina, en la mayoría de los relatos que existen sobre la danza en Argentina, es la danza de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, lo que me parece es que es importante no replicar la misma lógica de hegemonía, o de hegemonización del relato que existe en la historia universal a una escala local, ¿no? o nacional. Entonces, lo que me parece es que la solución, de algún modo, cuando yo hablo de esta idea de la identidad, a lo que hago referencia es un poco a cierta idea del esencialismo estratégico, que es un concepto que viene del feminismo, ¿sí? De Spivak, ¿sí? Que hablan de la idea de la mujer, de la identidad femenina, como una esencia estratégica, es decir, que es una esencia que tiene sentido en función de un objetivo político. Es decir, asumir identidades en función de objetivos políticos, ¿sí? No como esencias innatas o estables o preexistentes, sino como identidades que tienen sentido en función de un proyecto político determinado, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, la idea de la identidad femenina como un proyecto político, ¿sí? Que luego puede ser también pensada como identidad queer, en otro punto. O sea, yo lo que creo es que la identidad, las identidades en general, funcionan o tienen sentido si van unidas a proyectos políticos determinados, a disputas concretas, ¿sí? No como, no como elementos que son anteriores al conflicto, sino como formas de encarar el conflicto. ¿Se entiende más o menos lo que... Entonces, en ese sentido, si por ejemplo nosotros tenemos que discutir algo que tenga que ver con cuánto dinero pone el Estado en invitar a un artista francés y cuánto dinero pone en financiar obras de artistas argentinos, bueno, no, ahí somos nacionalistas, ¿entendés? Pero si se trata de pensar la relación hacia dentro del país, bueno, discutamos qué es el nacionalismo. Y si se trata también de pensar el trabajo en colaboración también con artistas y con pensadores de afuera, bueno, también como una cosa de intentar, a mí me interesa mucho un concepto de Perlonger, que es la idea de, él habla del barroco barroso, esta idea del embarrar, ¿sí? Entonces me parece que embarrar es justamente la estrategia política más interesante, ¿sí? Embarrar el canon, me parece que es la estrategia. Esta idea de desdibujarlo, intervenirlo, ¿sí? No ponerle una identidad nacionalista, sino desfigurar lo universal, ¿sí? Embarrar el canon, esa es la idea. Anita, ¿vos querés preguntarle algo más? No, está clarísimo. Podríamos charlar horas sobre esto. Me parece que son horas de charla y de discusión, pero bueno, no quiero que se habilite el espacio para otros que quieran preguntar. Pero está claro, es interesante el punto que voy a buscar, porque el otro día escuché un concepto muy interesante sobre la construcción del nosotros, y ya te lo pongo en el chat porque lo tengo anotado, no lo puedo recordar, pero ahora lo busco en mis apuntes y se los comparto.
aquí hay gracias Anita, aquí hay un comentario que hace Yamil. Yo quería hacer una pregunta en el medio, pero va adelante primero Yamil, que dice, hay un problema de base con respecto al tema económico, que es lo que la danza tiene un mercado público más reducido que otras artes. A él es un comentario. Yamil, ¿querés ampliar eso o querés ampliar o es un comentario solo? No, mira, Hola, hola, acá estoy. ¿Qué tal? Hola, No, era un comentario, pero porque es un tema que a mí me preocupa desde hace muchísimos años, ¿no? Esta cosa del sistema, a veces parecemos como un equipo de vóley, ¿no? Vamos rotando quién va a ver a quién presenta y nosotros mismos vamos a verlo. Y romper esa lógica del equipo de vóley, que es tan difícil, ¿no? Porque necesitamos incorporar público, no ser nosotros mismos. Y, y más allá de que se reparta mal o esa cosa casi ofensiva leías recién del medio punto para los intérpretes, no solamente eso, sino también ser conscientes de que estamos en un mercado muy, muy difícil y no logramos ampliar el público a lo largo del tiempo. Hubo una época de oro que sí, había mucho público para la danza contemporánea, pero no es ahora. Y es algo que, bueno, tenemos que encontrar nosotros la manera de volver a conseguir eso que tuvimos en algún momento y que se ha vuelto tan difícil, ¿no? A eso iba mi comentario, porque también mucho se habla bueno, de lo mal que se reparte, pero no somos conscientes a veces de lo otro, que es lo más difícil, que es que sea negocio, que haya alguien que diga, yo quiero representar a un coreógrafo contemporáneo, y como funciona en otros lugares, pero porque hay mercado y es un negocio. Acá no sucede eso. A eso iba mi reflexión, como un tema que me parece que merece toda una discusión particular. Gracias. Gracias, Yamil. Sí. Juan Ignacio, ¿querés comentar algo al respecto? Sí, o sea, me parece que a grandes rasgos el gran problema ahí está la relación entre el arte y el capitalismo en general, ¿no? Digo, porque si uno piensa, bueno, ¿cuáles son las artes que dan dinero? Digo, dan dinero las artes plásticas sobre las que se puede especular económicamente, da dinero el cine, da dinero cierto teatro que está relacionado con los grandes medios de comunicación. El arte contemporáneo en general, o sea, todo lo que es la pintura contemporánea, la música contemporánea y por ende también la danza contemporánea, son artes que no tienen un público muy vasto, pero eso no tiene que ver tanto con el arte, sino que tiene que ver con la sociedad de consumo en la cual vivimos. O sea, para mí, yo creo que la falta de público no tiene que ser una preocupación de los artistas. O sea, la preocupación del artista no es que venga gente a ver la obra, la preocupación del artista es hacer una obra con la cual se sienta que está trabajando sobre un tema determinado de manera profunda y ética y comprometido con su propio trabajo. Después que venga o no venga gente del público, el arte es un derecho, no es un bien que tiene que ser mejor vendido en el mercado. Digo, o sea, porque si no, me parece que se cae en cierta idea de finalmente culpabilizar al artista por la falta de público, como si la presencia de público fuese un garante del valor artístico de las obras. Yo he ido a ver obras brillantes en las cuales éramos 10. Y no es culpa de la obra eso, es culpa de los 10, de los que no estaban. Lo que me parece que es necesario es, digo, y en cierto modo lo que hay que pensar también es cómo se construye el mercado del arte. Digo, el mercado del arte se construye a partir de valores coloniales.
lo que hace que Mathilde Monnier presenta una obra en el Teatro San Martín y van cientos de personas a verla, y ese mismo teatro, los coreógrafos de la danza contemporánea independiente no tienen acceso a presentar obras, ¿sí? Entonces me parece que si se quiere, nuestro deber como teóricos o como gente que escribe sobre el arte es justamente tratar de cambiar ciertas lógicas y ciertos discursos que están muy enraizados en el público, en la sociedad, en la forma en la cual interpretamos las artes, en el valor que se le da a las artes locales en relación a otras artes. Digo, lo que sí creo que no hay que hacer es culpabilizar al trabajo de los artistas de la falta de público. Parece que no, ese no es un tema para mí. Podríamos seguir hablando de este tema largamente. Sí. Pero Había un perdón. comentario anterior de Pau Abufele. Ella decía que en alemán, ella iba comentando en el momento en el que ibas exponiendo, Juan Ignacio, ella decía, en alemán la deuda y la culpa se nombran con la misma palabra, Schuld. No sé si yo la estoy pronunciando bien, seguramente no. Y después dice, muy interesante lo de humanizar la obra como sujeto. No sé, Pau, si te querés explayar sobre eso, si querés formularlo como alguna pregunta. Y está. A ver, estoy leyendo los comentarios, perdón, ¿eh? Bien, aquí hay varios comentarios. Bueno, después de Yamil, Penélope Arolfo pidió la palabra. Pidió la palabra y después Paula. Sí. Y en todo caso, Pau Abufele, si quiere agregar algo más, lo hace a continuación. Es decir, Penélope primero, luego Paula Rodríguez. Sí. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes y primeramente que nada agradecerte, Juan Ignacio, por la exposición. Mi pregunta es en relación a la tercera dimensión que desarrollaste, que es la dimensión estética, y señalaste como un punto fuerte dentro de esta dimensión de la estética el rechazo a la ilusión. La pregunta era, bueno, justamente si podrías ampliar esta idea, este concepto de ilusión que se entiende en este contexto por ilusión, y qué de esa ilusión es lo que se rechaza desde la precariedad, o si es todo el concepto. Bueno, si podrías profundizar en eso. Sí, no, en realidad ahí esa parte del trabajo, yo lo que estaba es como de algún modo tratando de exponer un poco ciertas ideas de Fabián sobre la puesta en escena, ¿no? En general, lo que me parece que se puede pensar es que la exposición de las condiciones de producción de la escena, ¿sí? Es decir, esta idea de exponer todos los elementos que se utilizan para construir la ficción escénica, funcionan como una suerte de exposición de los medios de producción de la obra. Y de algún modo, todas estas ideas de la danza es trabajo, de pensar un poco el lugar que tiene esa obra dentro de un contexto, implican una exposición, una visibilización de las condiciones de producción artísticas. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere un poco esta idea de un poco de negar la ilusión escénica. Es en cierto punto una especie de metáfora, si se quiere. Es decir, la exposición de los medios en la escena, por lo menos en esta obra, no sé si pudieron ver las imágenes, tienen esa idea de dar a ver de algún modo las condiciones de producción, exponer las condiciones de producción. Bien. Gracias. No. Paula,
¿estabas por comentar algo? ¿Pedías la palabra allí? Paula Rodríguez. Paola, ahí está, Paola Iglesias también puso. Sí. Bueno, no sé, después de Penélope venía... Bueno, si no hay Sí. nadie, si no hay nadie ahora, te pregunto hasta que vuelva Paula. Había una pregunta acá en el chat de Dale, Lucía. Lucía Sale, no sé si querés hacer la pregunta. Ella pone en el chat, volviendo al término de precariedad, ¿no puede considerar a veces que ese valor excede por sobre las otras impresiones de la obra? Quizás incluso por la calidad, o se homogeneizó eso. No entiendo, Lucía. Lucía, ¿querés explayarte sobre tu pregunta? Explayate, Lucía, porque no entiendo. Bueno, esperemos a que se explaye Lucía, y si querés vos, Pauli. Pauli, preguntame vos. A ver. Claro, Paula no puede conectar El micrófono. el micrófono. Ah. Bueno, yo necesitaba que ampliaras. ¿Se me escucha ahí? Sí. Bueno, yo necesitaba que ampliaras un poco esta idea a partir de la noción de precariedad, ¿no? Esto que se propone como el cuerpo, que has dicho, hablabas de un cuerpo moralmente endeudado. Sí. Si esa parte, si podrías ampliar todo eso, o sea, en ese momento estabas hablando sobre Quijano y la noción de universal y universalizante, bueno, pero primero esto de la idea del cuerpo moralmente endeudado. Sí, son como, o sea, yo en realidad lo que hago en esa especie de, bueno, en esa teorización, es como juntar diferentes ideas de diferentes autores en un mismo planteo, ¿no? Por un lado es tomar esta idea del precarium, que es la idea de la definición de la precariedad en el derecho, ¿sí? La precariedad para el derecho tiene este significado, que es esta idea de el acceso a un bien de una manera revocable, ¿sí? Y la condición que genera en un sujeto el acceso a un bien revocable, constantemente revocable, ¿no? Siguiendo un poco, si querés, como desarrollando esa lógica de poder acceder a un bien que es revocable, yo lo que planteo es que es una lógica que está necesariamente enlazada con la idea de deuda. Es decir, cuando uno utiliza o de algún modo usufructúa un bien que no le pertenece y que le es revocable, de algún modo lo que se plantea es una situación de deuda impagable. Es una deuda que no está concebida para poder ser pagada, ¿sí? Sino que está concebida para generar una situación de precariedad, ¿sí? Y todo este planteo, como me parece muy significativo para pensar lo que es la colonialidad del canon, si se quiere, ¿sí? Porque lo que plantea es una situación de subalternidad que no es concebida como un conflicto, sino que es concebida como algo natural en cierto punto, ¿sí? Algo que no puede ser saldado, algo que no puede ser superado, por lo menos desde el poder es concebido así, ¿no? Y lo que tiene que ver con el cuerpo moralmente endeudado, tiene que ver con la forma en la cual Lazzarato, en su libro sobre la fábrica del hombre endeudado, ¿sí?, utiliza la teoría de Nietzsche de la genealogía de la moral, ¿sí? Y que lo que dice Nietzsche en la genealogía de la moral es que fundamentalmente la misión de todo orden social es generar un sujeto que honre sus deudas, ¿sí? Como lo que constituye la sociabilidad es fundamentalmente la construcción de un sujeto que es capaz de saldar sus deudas, ¿no?
O sea, para ser capaz de saldar sus deudas, uno tiene que poder constituir un sujeto que se asume como deudor, ¿sí? Entonces, la idea del deudor es algo que tiene un sustrato material, pero tiene también un sustrato moral, ¿sí? El que debe está en falta, ¿sí? Entonces, todas estas ideas, esta idea del estar en falta, la idea de la deuda, la idea de habitar un espacio que nos puede ser revocado, todo esto son todas ideas y conceptos que me parecieron muy interesantes y muy ricos para entender la colonialidad del canon, para entender las artes en relación al colonialismo, ¿sí? Juan Ignacio, entonces, si nosotros haciendo, digamos, una línea en todo el trabajo que, digamos, el tipo de relaciones que has hecho es muy rico, entonces dan ganas de preguntarte demasiadas cosas, pero yo ahora me voy a limitar. Después yo puedo preguntar, pero ahora sí me voy a limitar. Si nosotros seguimos en esto que estás diciendo, vinculado, digamos, al problema moral, pero en realidad lo dice Nietzsche, y lo has planteado justamente que está en la genealogía de la moral. Lo que hace Fabián Gandini es justamente una especie de bueno. Sí, no me digas una importa mala la palabra, deuda. estoy viendo que estás pensando una mala palabra. Claro, no me importa la deuda, es decir, Claro, no me ponele, importa, sí. mi cuerpo no está endeudado. O Sí, sea, la autenticidad está en este cuerpo no endeudado. Entonces, claro. de alguna manera, obviamente, no pretendo traducir todo lo que has dicho tan ricamente en Sí, 2 palabras, pero sí. para de alguna manera seguir esto con el estudio del caso de Gandhi, ¿no? Sí, a mí el caso de Fabián me parece muy interesante, sobre todo porque él trae una forma de entender el problema que viene del budismo, pues Fabián es budista. Y el budismo es una religión que entiende muy bien la cuestión del deseo. Entiende muy bien la cuestión del el trabajo sobre el deseo, ¿no? Como un trabajo sobre la propia subjetividad. Entonces lo que él dice es, yo siempre estoy deseando acceder al mercado internacional, que me inviten a un festival internacional, ganar plata, lo que sea, pero necesito que tengo que poder soltar ese deseo para poder estar presente en mi trabajo escénico, ¿no? Y esa lógica me pareció muy interesante para pensar esta idea de la precariedad, ¿no? Porque presenta la cuestión bueno, porque plantea justamente el problema en términos subjetivos, ¿no? Que es el gran meollo de la cuestión. O sea, de lo que estamos hablando constantemente es de algo que tiene que ver con la sensibilidad, de algo que tiene que ver con la percepción, de algo que tiene que ver con la autoestima, de algo que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la emoción. Es como que el elemento moral es, bueno, ¿se escucha? ¿Se sigue escuchando? Se paró el video, pero se sigue escuchando. Sí, 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 se escucha. no sé por qué se Se paró el escucha. video, no tengo la menor idea. Sí. Bueno, quisiera mirar con la cara que quedé, perdón. Ahora estoy de vuelta, estoy de vuelta. Bueno, no, lo que me parece es que el tema de la moralidad, el de lo moral, que es un concepto que no tiene mucha fama, no tiene mucha prensa, digo, la palabra moralidad como que quedó medio como una especie de mala palabra, pero a mí me parece que es una palabra que opera mucho en la realidad concreta. Y yo la veo muy presente sobre todo en esto que planteaba recién Ana,
con respecto a la dificultad de concebir el propio trabajo como un trabajo que amerita una retribución material. ¿Sí? ¿Se cortó? No, se escucha, se escucha. ¿Se escuchó? Sí. Sí, se escucha bien. ¿Lo digo de vuelta? Que me parece que la cuestión moral se hace presente fundamentalmente en el lugar, en esta dificultad para concebir a la danza como trabajo. Porque en la dificultad para concebir a la danza como trabajo hay, para decirlo rápido y mal, está la culpa por ser artista. La culpa de ser artista. ¿Sí? Yo veo algo de eso en toda esa dificultad. ¿Sí? Aquí, Juan Ignacio, perdón, sí. Adelante. En esta idea de concebir el trabajo, el querer ser artista como algo que genera culpa, no sé cómo decirlo. Hay algo de eso también. Sí, aquí hay un comentario que debe ser que, sí, hace tiempo que no sé, Ximena, si vos ya lo habías leído, creo que no, de Paula, que en un momento ella escribe, las artes escénicas pertenecen al sector arcaico de la economía. Yo no sé si era cuando estabas terminando la conferencia o cuando ya estabas hablando con Yamil. Pero bueno, veamos esto. Las artes escénicas pertenecen al sector arqueología. Sugiero observar los ensayos sobre economías de la cultura para analizar estos síntomas que se están conversando desde el cierre de la conferencia. Eso también quedó abierto. Y no sé si, Paula, querrías ampliar un poco más, porque es sobre el cierre de la conferencia. Perdón, pero había cosas que no había visto. Sí, no sé qué quiere decir el sector arcaico de la economía. Claro, por eso ahí. Sí. Bueno. Acá recién comenta Cipriano, dice, desde esa perspectiva, en las artes escénicas del siglo XX, hay una ética que vuelve al cuerpo, que quizás también se pueda pensar como poética de la precariedad. Sí, puede ser. Sí. Y hay que ver también tendría que pensar bien cuál es de qué ética estamos hablando, concretamente a quién estás haciendo referencia para ver si lo podemos pensar como una poética de la precariedad. ¿Podés hablar, Cipriano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Gracias. No, pienso que mi campo es el teatro y de alguna manera entro a la danza como colado y como interesado, y bueno, también me interesa siempre como ese lugar indisciplinar, ¿no? Pero pienso desde Artaud en adelante, pensando en Artaud, en Grotowski, después en Georges Banu, que dice que, bueno, que el siglo XX, si de alguna forma ha señalado, es el señalamiento real sobre el cuerpo, ¿no? Más allá de cualquier artificio de lo espectacular. Y me parece que la danza es un terreno sumamente propicio para volver a pensar el cuerpo, y también me parece que hay desde allí un lugar, qué sé yo, pensar el movimiento, el impulso y la falta también de recursos escenográficos, por decirlo de alguna forma, que lleva nuevamente a mirar al cuerpo como ese lugar precario y ese lugar también quizás vulnerable, si se quiere, ¿no? Irreal. Y me parece que también eso genera en algún punto poéticas, y pienso también que también genera mercados. Digo, para ser de alguna manera crítico, ¿no? Pienso en el campo teatral, como, por lo menos en el teatral, como Europa miró fuertemente los países emergentes para cooptar rápidamente esas manifestaciones y ponerlos en los festivales europeos, ¿no? Pero que surgen desde otro lugar, mucho más genuino y más interesante.
pensaba en eso. Sí, 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 súper interesante. Sí. Sí, o sea, me parece que esta idea del cuerpo por ahí estaría más cercana a lo que escribe Judith Butler, ¿no? Sobre la idea de precariedad. Que sí, que es muy interesante. Sí. O sea, yo también considero esta idea, aparte esta idea como más ontológica del modo de la precariedad de los cuerpos, que sí, me parece interesante, que es quizás complementario del enfoque que yo estoy planteando, ¿no? O sea, mi enfoque no es muy ontológico, es más si se quiere, sociocultural, en cierto punto, o estético. Pero sí, bueno, o sea, el cuerpo es todo un tema de investigación y se puede abordar de diferentes planos, ¿no? Lo que sí yo considero, y en esto de algún modo como que sigo a Butler, en que el cuerpo no es una materialidad anterior al discurso. El cuerpo es posterior al discurso. Y tiene la característica de que es una tensión de fuerzas opuestas. ¿Sí? El cuerpo es tensión de fuerzas opuestas. ¿Sí? No considero que el cuerpo sea el refugio o una materialidad preexistente o una especie de soporte en el cual se puedan imprimir cosas o una especie de... sí, no, considero que el cuerpo es un tema de disputa. Y es un tema de disputa que implica la oposición de fuerzas constantemente en pugna. Eso marca cierta ontología también, Juan, me parece. Digo, el enfoque, acabas de decir, el enfoque sociocultural y estético, que sería el camino por el que vas, de todos modos, tiene implicancias ontológicas, creo. Sí, puede ser, sí, o sea, yo lo que estoy pensando es, a mí un texto que me ayudó mucho a pensar el cuerpo es Nietzsche y la filosofía de Deleuze, ¿no? Entonces, cuando tiene que definir la idea de cuerpo, Deleuze en ese texto dice, el cuerpo justamente no es un medio, porque no es algo, no es una superficie, el cuerpo es fuerzas en oposición, ¿sí? No es un lugar en el cual se oponen fuerzas. El cuerpo es fuerzas en oposición. Y a mí esa idea de pensar al cuerpo como fuerzas en oposición me sirvió mucho para entenderlo. Sobre todo para entender el cuerpo en escena. ¿Sí? Pero mi referencia sería esa. Aquí hay un aporte que, bueno, ya tenemos esto. ¿Te acordás? Perdón, Juan Ignacio. Sí. Cipiriano, ¿has terminado? Porque en una de esas querías agregar algo más o comentar No, algo más. totalmente claro. Yo acuerdo totalmente con lo que dice Juan Ignacio, totalmente de acuerdo. Me parece que no es, justamente el problema es pensar al cuerpo como instrumento, ¿no? Realmente es un problema y cómo se piensa la técnica incluso desde ese lugar. Totalmente de acuerdo, pero es para largo y me gusta pensarlo tal cual como lo estás pensando, ¿no? Como un campo en disputa, totalmente. Bueno, gracias, qué bueno, pero estas cosas que quedan, los hilos que quedan ahí, y uno puede seguir. Bueno, vayamos anotando ahí, Cipriano, todos y todas, para continuar esta charla. Ahí Paula dice que, claro, tiene problemas con el micrófono, pero ella dice, puedo ofrecerles mi ensayo de gestión cultural, donde se analizan estas cuestiones desde los estudios de gestión de las artes y la cultura.
y que bueno, que el micrófono no lo puede activar. Entonces ella pasa el enlace del repositorio digital y Paula dice, esta investigación, ahí ya la tenemos, está en el repositorio, será publicada por el IAE, donde estás vos, Juan Ignacio, de la UBA, pero les comparto el trabajo desde el repositorio de la UBA. Así que bueno, mil gracias, Paula, por eso. Bueno, sé que no formás parte de todo el IAE, pero hay una parte de investigación que te corresponde a vos, ¿no? No sos el dueño del IAE. No, no, para nada, para nada. Bueno. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, hay muchos mensajes en el chat, hay muchos mensajes de agradecimiento, apenas terminaste la exposición. Ahí vemos a Carlos, sí, activa tu micrófono. Hola, ¿qué tal? En principio, muchas gracias por la organización. En segundo lugar, Juan Ignacio, es un gusto conocerte. Yo soy estudiante de la licenciatura en danza que se hace en Córdoba y estudiamos muchos de tus textos. Ah, qué bueno. Así que te agradezco porque es una motivación también para pensar la danza desde otros lugares. Y pensando un poco en lo que decías, pensando en Quijano, en la decolonización y en la poscolonización, pensaba si tal vez, y por ahí en el ámbito de lo académico y de las instituciones, si te parecía también que había que justamente pensar, o sea, lo que planteas da para revisarlo por varios lugares, ¿no? Y ya que se plantearon algunos otros, yo pienso en la pedagogía un poco, y pensaba si en las instituciones mismas o el modo de construir el conocimiento también no necesitaba darle una vuelta de tuerca, como por ejemplo con lo que se plantea con el giro decolonial, ¿no? Este dejar de escuchar solamente la mirada de lo europeo, por más que sabemos que es de lo que más hay escrito también, y que permite el análisis, y que además nos interpela como antecedente, pero pensaba si también en la pedagogía se debería hacer una dinámica, no digo que seamos Paulo Freire, pero sí tomar herramientas de lo decolonial para repensar también estos modos de tampoco precarizar la educación, ¿no? Eso, gracias. Sí, sí. Sí, totalmente. O sea, me parece que incluso cuando hablamos de la colonialidad del canon, una de las patas claras de esa colonialidad es la educación. Y es como los autores o las referencias a partir de las cuales se construye esa pedagogía y esa especie de cultura universal, ¿no? Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Sí, me parece que es como todo un tema a trabajar, sí, sí, totalmente. Y muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Bien, gracias Carlos. Ahí, bueno, ya después, cuando todos tengamos el enlace, vamos a poder ver también lo que está escrito y los aportes, porque también hay aportes que han hecho en torno a otros textos que han compartido, ¿no? O sea que está muy bueno eso. Bueno, para no extendernos más y agotar al conferencista, si alguien quiere hacer algún comentario bueno, o quedó alguna pregunta pendiente, este es el momento, o callar para siempre, o por un rato. Gracias a vos, Cipriano. Sí. Bueno, no, yo paso el chivo, ya que estoy en la radio, paso el chivo de que el mes de octubre voy a estar dando un seminario en la Universidad de Córdoba. Así que si alguien se quiere anotar. Ahí estaremos. Bueno, están todos invitados.
Y nada, y espero que también esto sea el comienzo de otros encuentros. Me interesa mucho poder mantenerme en contacto con ustedes y valoro mucho esos encuentros realmente y valoro mucho también el trabajo con Paulina, que es una colega brillante y muy valiosa para mí. Gracias a vos, Juan Ignacio. Creo que todo esto recién estaba pensando, ¿no? Porque hablabas de Marc Franco y yo decía, y lo nombrabas, y también aquí tenemos una reciente, bueno, no una reciente, yo hace años, doctora, que es Viviana Fernández, que también ha trabajado, no sé si es específicamente sobre, lo podría decir ella, pero me parece que está vinculado al tema que has presentado hoy. Entonces, ¿de qué manera se establecen redes, estas líneas de comunicación y ahí está la transferencia de conocimiento, ¿no? Porque realmente tenemos la posibilidad de intercambiar. Decimos, estos autores antes cuando uno trabajaba con determinados autores, era como que los autores tenían 80 años y uno tenía 25, pero ahora no. Ahora vos sabés, Juan Ignacio, que hay gente que trabaja con tus textos, también en nuestra carrera, en la que festejamos los 10 años, también en cuarto año, en análisis histórico crítico de la danza argentina y latinoamericana, hay textos tuyos con los que también trabajamos. Así que bueno, me parece que esto es la posibilidad de próximos encuentros y de próximos aportes, ¿no? Porque cada uno tiene mucho para compartir. Hoy es como que se ha desplegado levemente o se ha abierto apenas esta almendra, diría Marechal, de la música. Bueno. Sí, bueno, con respecto a los textos, lo que les diría es que cualquier duda que tengan, escríbanme. Yo estoy acá. Pasa ahí bueno, ahí todos te agradecen. Hay muchísimos mensajes. Sí, hay muchísimos mensajes de agradecimiento en el chat por el encuentro, muy enriquecedor, interesante porque quedan muchas preguntas para hacerse, un placer poder escucharlos, así que, bueno, creo que lo que queda es un enorme agradecimiento, la verdad, por este momento y por compartir este conocimiento. Bueno, y también si alguno quedó con alguna pregunta o con algún comentario o crítica para hacer, me lo puede enviar. Yo acá veo que todavía Lola Proaño Gómez está conectada. Yo estoy seguro que Lola debe haber pensado varias cosas para decirme, pero bueno, ya me enviará un mensaje y me dirá lo que piensa. Hola Juan, acá estoy. Hola Lola. Sí, me funcionaba mucho la cabeza, pero como yo no soy exactamente del campo de la danza, preferí abstenerme. Pero me interesa mucho el tema, me pareció interesantísimo, me dejas un montón de inquietudes y ahí aporté una bibliografía sobre el arte como fuerza de trabajo, que hay un artículo muy interesante de este hombre cuyo nombre es dificilísimo de pronunciar, está en inglés, pero a mí me resultó muy esclarecedor para pensar la problemática del teatro comunitario, pero básicamente era eso, la consideración, es un marxista, del arte como fuerza de trabajo. Y me gustó mucho cómo manejaste la cuestión de la precariedad y de la deuda. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Lola. Y a todos los que organizaron, gracias. Bueno, no, un orgullo tenerte acá. Bueno. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, Paulina. Pauli, tenés muteado el micrófono, estás queriendo hablar y no te escuchamos. Bueno, había estado Beatriz Lávate, recién vi porque salió de la reunión, no la había visto antes, pero bueno, me alegra. Vivi, que no pudiste estar al comienzo de la reunión, pero pudiste escucharlo, bueno, si querés hacer algún comentario ahora, vinculado a la carrera nuestra o
a lo que dijo Juan Ignacio, no sé, no, ahí quedamos. Bueno, acá estoy, no sé si se me escucha. No, sencillamente agradecer inmensamente, son propuestas que en el marco de los 10 años de la carrera hacen honor a toda la militancia que venimos haciendo también desde los espacios universitarios para producir conocimiento desde las artes y particularmente desde la danza, o de las artes escénicas, que también tenemos la mención de teatro de la licenciatura. Ha sido muy clarificadora, ha sido muy interesante la exposición y me parece que de verdad es un primer esbozo en relación a lo que puede, a los frutos que puede traer, a los encuentros que podemos seguir generando, ojalá que en una modalidad más cercana y apropiada. Sí. Ojalá que pronto pueda suceder eso. Y nada, agradecer inmensamente, agradecerte Juan Ignacio, agradecer a las chicas que organizan, que moderan, a Paulina, Sime, a mis compañeras de gestión, Anita y Sofía, y a todo mundo que estuvo hoy acá con nosotros. La verdad que es muy, muy hermoso poder compartir y poder escuchar y poder ver y escucharnos, inclusive gente que no está tan lejos. Yo en este momento estoy en Córdoba, y gente que aún estando muy cerca nuestro tampoco nos vemos y nos encontramos seguidos, y bueno, este ha sido el medio por el que ahora podemos acercarnos. Así que muchas, muchas gracias, y no, en todo caso vendrá el momento de poder ponernos a tono con otros temas, con temas más epistemológicos, filosóficos, artísticos, etc. Ahora solo eso. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Vivi. Bueno, el agradecimiento a todos, Juan Ignacio, antes que nada. No llegó el decano, que iba a llegar en algún momento, pero debe estar todavía reunido en asamblea. No dudo que terminará a las 2 de la mañana la reunión esa. Sí, la asamblea universitaria sigue todavía, sí. Claro, sí. Justo se dio así, pero bueno, lo importante es que hemos podido estar reunidos, que esto va a quedar grabado y que quienes no hayan podido estar, por estar en la asamblea, van a poder escuchar. Y bueno, gracias, mil gracias y más gracias a todos y a todas, y a vos, Juan Ignacio, que tan amorosamente ofreciste tus temas, tus trabajos, él ofreció distintos temas, seleccionamos, abrió así un abanico de posibilidades para compartir, o sea que quedan otras pendientes para un futuro. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paulina. No, y muchas gracias a todas y a todos por esta invitación y por este momento. Felices 10 años de la carrera también. Qué lindo. Y ahí. Gracias, Sofi, por armar todo lo que armaste, esto, donde estamos ahora. Bueno, muchas gracias, Sofi. Hasta pronto. Chau, chau. Chao. Chao a todos, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.